Pues vamos entonces a la Escritura, vamos a Juan 18, versículos 28 al 40, como hemos oído, y aquí vamos a empezar una serie nueva que la vamos a titular La Verdad. De aquí hasta el final del Evangelio, hasta el capítulo 21, va a ser una serie similar a lo que hicimos con el Evangelio anteriormente, el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al 17, una serie, la titulamos Las Enseñanzas Privadas del Señor o de Jesús. Esta serie se titula La Verdad, pero dentro de cada mensaje, debajo de esta serie, cada tópico tiene su propio título. Y el título de hoy es ¿El reino de quién? ¿El reino de quién? Bueno, y nos quedamos la última vez en este capítulo 18, dimos hasta el versículo 27, y lo que destacamos ahí fue las tres negaciones de Pedro, las tres negaciones de Pedro. Y quiero volver a repasar un poquito esto porque es bien importante que nosotros entendamos lo que pasó ahí con Pedro. Cuando arrestan al Señor Jesucristo, viene esta turba, lo arrestan, Pedro saca espada, corta oreja, el Señor le dice guarda tu espada, etc. Atan al Señor y lo llevan a la casa de Anás, que es el suegro de Caifás. Caifás es el sumo sacerdote de turno. Anás había sido sumo sacerdote anteriormente. Todo se queda en la familia, ¿verdad? Entonces lo llevan a la casa de Anás y Pedro nos dice, otro de los evangelios, que lo seguía de lejos, Mateo 26. Pedro lo seguía de lejos. Y esta es la primera señal que tenemos nosotros de que algo está cambiando en Pedro. Porque acaba de sacar su espada y cortar oreja. Y cuando se llevan al Señor, yo pienso, bueno, pero ¿por qué no va al lado del Señor diciéndole a estas personas, suéltalo si él no ha hecho nada? ¿Por qué lo está siguiendo de lejos? Ya algo anda mal con Pedro, ¿no? Llegan a la casa de Anás, Pedro no tiene permiso para entrar, pero un discípulo que Juan no menciona, muchos creen que es el mismo Juan, yo no creo que es Juan, pero no importa quién sea, tiene acceso a la casa de este señor y le dice a la criada, a la portera, déjalo entrar para que Pedro pueda entrar. Y ahí viene la primera negación. Yo pinto este retrato cuando ella le va a abrir el portón ahí, ¿verdad? Y ella le dice, oye, ¿no eres tú uno de sus discípulos? No soy, le dice Pedro. Inmediatamente cuando Pedro entra, ahí debe haber mucha gente, ¿verdad? Algo está pasando, acaban de traer al Señor, pero Pedro no sabe en dónde meterse. Eso es lo que yo vislumbro, ¿verdad? Es cuando usted entra a un lugar y no conoce a nadie y dice, ¿qué hago ahora, verdad? Y busca algo que hacer. Entonces, hay unas personas, alguaciles, guardias del templo, que hacen un fuego porque hacía frío, y ellos junto a los siervos del templo, los siervos del sumo sacerdote, empiezan a calentarse ahí en el fuego, y Pedro dice, bueno, aquí me voy a meter yo. Y se metió ahí a calentarse con ellos, ¿verdad? Ese fue un error tremendo que hizo Pedro. Nunca debió ni haber entrado ahí Pedro, hermanos. Bueno, y ahí vienen las próximas dos negaciones. Uno de los alguaciles le dice, oye, ¿no eres tú uno de ellos? La misma pregunta que le hizo la criada. Y él le dice, no soy. Pero ya la tercera vez vino un siervo del sumo sacerdote que era pariente de aquel que Pedro le había cortado la oreja. Y le dice, oye, ¿no te vi yo ahí en el huerto? Y como dijimos, ya se está poniendo la cosa caliente para Pedro. Ya lo están reconociendo, ¿no? Ahora, esta tercera negación es tremenda, hermano. Es importantísima, la más importante de todas. Porque Juan no nos narra este detalle, pero en otros evangelios sí nos los narra. Y nos dice que Pedro maldijo. Con malas palabras dijo, no conozco a ese hombre. No conozco a ese hombre, ya les dije. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Pedro? ¿Verdad? Dimos un contraste y nosotros tenemos que prestar mucha atención porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
si no estamos alerta, hermanos. Dimos un contraste de aquel que le dijo al Señor Jesucristo, mi vida voy a dar por ti, ahí en Juan capítulo 13. Cuando el Señor le dijo, yo me voy, a donde yo voy ustedes no pueden seguirme ahora, pero más tarde sí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no te puedo seguir? Mi vida daré por ti. Aquel mismo que dijo, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios viviente. Aquel mismo que sacó espada y cortó oreja y estaba dispuesto, sí, a dar la vida del Señor. ¿Por qué apenas minutos más tarde 3 veces lo niega? ¿Qué le pasó a Pedro, verdad? Bueno, hablamos de 2 posibles razones que pudieron haber llevado a Pedro a estas negaciones. Una es, Pedro sufrió una desilusión. Tenía una expectativa falsa de lo que era el Mesías. El Mesías judío, este modelo judío que tanto hemos descrito, político, militar, conquistador, que venía a derrotar el imperio, en este caso el imperio romano, y a restaurar el reino de Israel sobre todas las naciones, ¿verdad? Y cuando Pedro ve que lo atan, él no hace nada, se lo llevan, él no pelea, él no incita a una revolución ni nada de estas cosas. Pedro se desilusiona. Entonces, cuidado con tener falsas expectativas. Falsas expectativas. El consejo que yo siempre doy, no esperemos nada del hombre. No me importa quién sea, escuche bien. Su esposo, su esposa, sus hijos, su patrón. No me importa quién sea, no espere nada del hombre, porque el hombre es pecador y el hombre siempre nos va a fallar tarde o temprano. No quiere decir que son malos, eso no es lo que voy. Es que cuando ponemos los ojos en el hombre y esperamos del hombre, nos vamos a desilusionar. Igualmente, cuando ponemos los ojos en Cristo, que es lo que debemos hacer, pero tenemos falsas expectativas de Cristo. Cuando empezamos a pedir, creyendo que nosotros merecemos las cosas porque el Señor nos ama, y oímos esos predicadores de un falso evangelio de prosperidad y de declaración por todos lados, dame, 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 y cuando el Señor no nos da, nos desilusionamos. Por eso es que es importante entender esto, lo que le pasó a Pedro. Bueno, lo otro que dijimos que pudo haber pasado es que Pedro se sentía muy seguro cuando estaba con el Señor. Ahí cuando el Señor vino la turba a arrestarlo y dijo, yo soy, cayeron todos al piso. ¡Wow! Y Pedro, que ya había caminado por el agua, había visto unos milagros extraordinarios, había visto la transfiguración del Señor. Bueno, con el Señor al lado, ¿quién no saca espada y corta oreja? Si yo tengo al Señor a mi lado, Él me va a defender, ¿verdad? Pero cuando el Señor se va, atado, arrestado, Pedro sale de ese refugio, pierde el refugio del Señor y se encuentra solo. Y ahora no saca espada, ahora niega a su Señor. Entonces, lección para nosotros. Como dije en esa ocasión, en estas 4 paredes todos estamos refugiados, ¿verdad que sí? Todos levantamos las manos y decimos aleluya. Todos cantamos y decimos gloria a Dios. Pero cuando salimos de este refugio, ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? Y por eso estas lecciones son importantes para nosotros. Bueno, ¿qué pasó con Pedro entonces? Pues en mi opinión, Pedro nunca debió haber entrado a ese lugar. No estaba listo, mis hermanos, no estaba listo. Fue un error tremendo para Pedro entrar y después estar ahí e ir a calentarse con los enemigos de Dios, porque eso fue lo que pasó. Fue a calentarse donde estaban los alguaciles y los siervos, los mismos que habían ido a arrestar al Señor Jesucristo. Por eso el siervo le dijo, no te vi yo en el huerto. Entonces es un retrato tremendo para nosotros también, mis hermanos,
que tenemos que tener cuidado en dónde nos metemos, con quién nos juntamos, porque el mundo ofrece mucho calorcito, ¿verdad? Nos ofrece un fuego calientito, que nos sintamos cómodos. Y esto se puede manifestar de varias maneras, ¿no? Cuidado con quién andamos, con quién nos relacionamos, en qué lugares nos metemos. Cuidado con estas cosas. Si usted no está listo, no lo haga. Única y exclusivamente cuando nosotros estemos listos, y eso solamente lo sabe usted y Dios, usted puede ir a ciertos lugares, pero tiene que estar preparado para lo que le va a venir. Cuando se burlen de usted, cuando ataquen al Señor Jesucristo, cuando le hagan preguntas, ¿cómo usted va a responder? Porque si no está listo, su silencio habla más que 1000 palabras. Si no sabe responder y no sabe defender y no sabe mostrar la luz de Cristo en esos lugares, pues no se meta ahí. Yo siempre admiro a estos valientes personas, usted lo ve por ahí en las redes sociales, que se meten a los peores lugares en las calles con un autoparlante a predicar del Señor, y ahí vienen y los escupen, le gritan, y ellos con toda calma defendiendo la fe. Y les hacen preguntas y ellos contestan. Eso es un don, hermanos, eso no lo puede hacer todo el mundo. Entonces tengamos cuidado nosotros dónde nos metemos, ¿ok? Bueno, y concluimos donde el Evangelio de Lucas nos muestra lo que sucedió en esta tercera negación, en Lucas 22, versículos 61 al 62. Acabando de Pedro negar al Señor por tercera vez, dice, vuelto el Señor miró a Pedro, y entonces Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Salió corriendo fuera y lloró amargamente. Terrible lo que le pasó a Pedro. Terrible, hermanos. Ahora, no sé dónde estaba el Señor relativo a Pedro, pero no importa porque el Señor es omnisciente y lo sabe todo. Y mostró su omnisciencia varias veces aquí en el Evangelio de Juan y en otros evangelios. Él sabía exactamente cuándo vendría la tercera negación. Y yo miro, en mi mente pinto este retrato al Señor, tan pronto Pedro lo niega, lo miró fijamente. Y Pedro sintió esa mirada y Pedro lo miró a él. Una mirada que le partió el alma a Pedro, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas. Amén, hermanos. Bueno, entonces aquí vamos entonces a lo de hoy. ¿El reino de quién? Versículo 28 dice que enseguida condujeron a Jesús desde donde Caifás, aquí Juan cambia la cosa, ¿verdad? Al pretorio. Ahora tenemos que entender, Juan no nos da todos los detalles. Otros evangelios nos dan detalles, ¿verdad? Y el evangelio de Lucas, por ejemplo, nos dice que cuando era de día, capítulo 22, versículo 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Le trajeron al concilio. Entonces, ese concilio es donde estaba Caifás. Caifás era el sumo sacerdote del Sanedrín. Así que de Anás fue a Caifás. Juan no lo detalla, ¿verdad? Entonces ahí suceden varias cosas, están detalladas en otros evangelios. De Caifás va al pretorio, ¿verdad? Al pretorio. Y dice ahí que es de madrugada, lo dice en el versículo 28, lo dice aquí en Lucas 22 también. Bueno, entonces, ¿qué es el pretorio? Bueno, el pretorio es, no es un lugar designado, permanente. El pretorio es una descripción de un lugar de donde un oficial romano ejecutaba juicio. Y tenemos que entender, Pilato, gobernador de la provincia de Judea, Samaria, bajo el imperio romano, su sede no era en Jerusalén, él estaba en Cesarea Marítima.
o Cesarea la Marítima, un lugar hermoso que se puede visitar hoy en día. Están las ruinas allí, una cosa espectacular. Allí él tenía su palacio y ahí estaba la sede del gobierno provincial romano, ¿verdad? Pero era la Pascua, como todos sabemos. Entonces Pilato está visitando, Herodes también. Herodes era tetrarca de Galilea, no de Jerusalén. Entonces estaba Herodes también. En la fiesta de la Pascua traía mucha gente. Así que el pretorio pudo haber sido en el palacio de Herodes, o algunos creen en lo que se llama la fortaleza de la Antonia, que es donde estaba la guarnición romana, los guardias o los soldados romanos que patrullaban ahí en Jerusalén, ¿no? Bueno, pues ahí lo llevaron, no importa el lugar que sea, ¿verdad? Entonces, versículos 29 al 32 nos aclara la razón por la cual lo llevaron a Pilato. Dice, saliendo Pilato a ellos, les dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahora, tenemos que entender, y como lo vamos a ver aquí, los judíos podían ejecutar leyes según sus leyes y hacer juicios según sus leyes, pero no podían aplicar la pena de muerte. Entonces, por definición, cuando le llevan a un acusado al gobernador romano, ya por definición, Pilato, estoy seguro que se imaginaba que esto era un caso de pena de muerte. Pero él tiene que preguntar como quiera, ¿qué acusación? Díganme de qué es digno este reo, que entiendo yo tiene que ser digno de muerte, pero necesito saber. Yo necesito que ustedes me digan, ¿verdad? Ahora, en Mateo 27, del 1 al 2, otros detalles que no nos da Juan aquí. Dice, venida la mañana, una vez más, estaba ya amaneciendo. Yo presumo que era como entre las 5:30 de la mañana, no más tarde de eso. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ahí ya lo sabemos nosotros. Mateo nos da ese detalle, Juan no, ¿verdad? Entonces, y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Pilato. Pero Pilato no sabía la acusación y le pregunta, ¿verdad? Entonces ya sabemos que lo van a entregar, la intención es entregarlo a muerte. Ellos no podían aplicar la pena de muerte, lo llevan a donde Pilato para que él lo haga. Ahora, importante, el cargo tenía que ser relativo a las leyes romanas. Me explico, la pena de muerte tenía que ser relativo a las leyes romanas, no a las leyes judías. Por ejemplo, los judíos tenían pena de muerte por muchas cosas. Digamos el adulterio, ¿se acuerdan la mujer sorprendida en adulterio, verdad? Y la ley dice que hay que apedrearla. Ellos casi no aplicaban estas cosas. Pero los romanos no dejaban que ellos aplicaran la pena de muerte en sus leyes. Si había un reo digno de muerte, tenía que ser relativo a las leyes romanas, ¿ok? Entonces, versículo 30 dice que ellos respondieron, si este no estuviera haciendo mal, no te lo hubiéramos traído. Ahí implícito está, si este no hubiera sido reo de muerte, no lo hubiéramos traído aquí, lo hubiéramos juzgado nosotros. Pero como no le dicen a Pilato, Pilato le dice, pues júzguenlo ustedes según sus leyes. Ahí está en el versículo 31, ¿no? Ahora, los judíos dicen, no podemos juzgarlos. No nos es lícito matar a nadie. Ustedes son los únicos que pueden matar. Y esto me puse a pensar en Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Que lo apedrearon. Eso fue ilegal. ¿Cómo escaparon de esa? Bueno, no nos da detalle la escritura. O se hicieron de la vista larga los romanos o nunca se enteraron. Pero bueno, en este caso está completamente todo aquí, ¿verdad?, expuesto. No podemos matar a nadie. Ahora, un detalle que Juan no nos da, aparece en Lucas 23:2. Aquí es que es bueno pues buscar en varios evangelios, ¿verdad?, para complementar esto y aclarar las cosas que Juan no nos da aquí. Dice, ya estaba aquí en Lucas 23, ya estaba frente a Pilato aquí ya, ¿ok?
Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado 3 acusaciones. Escuche bien. Número 1, pervierte a la nación. ¿A qué nación? A Roma. Nada que ver con los judíos. Número 2, prohíbe dar tributo ¿a quién? Al César, contra Roma. Y número 3, diciendo que él mismo es el Cristo, el Mesías. No sé si Pilato sabía este término y lo que significaba, pero aquí la acusación es un rey, diciendo que es rey. También eso es contra Roma, porque Roma era lo que designaba a los reyes, por ejemplo Herodes. Si el rey no era designado por Roma, pues una persona que se autoproclamara rey era una amenaza para Roma. Entonces vemos que las 3 acusaciones son en contra de Roma y es a propósito. Obviamente todas son falsas las acusaciones, pero ellos lo hacen a propósito para que Roma tenga una excusa para ejecutar al Señor Jesucristo. Bueno, entonces el versículo 32 es interesante porque nos dice, cuando los judíos dicen, nosotros no nos es lícito matar a nadie, nos dice Juan, esto se hizo para que se cumpliera la palabra de Jesús, la que dijo dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, la aclaración aquí es esta. Si hubiera sido juzgado por los judíos y era reo de muerte, ¿de qué manera ejecutaban los judíos? ¿Qué hacían los judíos cuando alguien era pena de muerte? Así, alguien está haciendo así, o así, ¿verdad? Lapidación, a pedradas, ¿no? A pedradas. Ahora, no podía el Señor morir de esa manera porque quebrantaba la Escritura, violaba la profecía. Tenemos varias profecías, solamente les voy a dar una y 2 cosas que dijo el Señor Jesucristo. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y cuando le tiran piedra a usted, no le van a hacer hoyos en sus manos ni en sus pies, ¿verdad que no? Entonces, esa es la forma que la profecía decía que el Señor iba a morir. Pero como si fuera poco, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Él dijo y describió la forma que iba a morir. En Juan 12, 32 y 33 nos dice, y yo si fuere que levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y mire, es que más claro no puede cantar el gallo. Dice, y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Así que el Señor tenía que morir levantado de la tierra en una cruz. Era el método que los romanos usaban. En su conversación con Nicodemo, en Juan 3, 14 y 15, el Señor le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso está en Números, un evento que sucedió ahí, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos ya que el Señor describe claramente la manera que él iba a morir, y la palabra de Dios no se puede quebrantar, hermanos. Ahora, hay otra especulación también que es muy plausible, y es que los judíos deseaban que Jesús fuera colgado en un madero, porque ellos tenían una ley, está en Deuteronomio capítulo 21, que decía, maldito aquel que es colgado en un madero. Ellos querían que el Señor colgara en un madero que fuera maldición, ¿y saben qué? Sí se hizo maldición, por usted y por mí. El justo por los injustos. El que no conoció pecado murió por todos nosotros pecadores. El que era rico se hizo pobre para que nosotros los pobres fuéramos ricos. Amén, hermanos. Bueno, y aquí es que empieza el diálogo interesante, versículos 33 al 38, entre Pilato y el Señor Jesucristo. El versículo 33, después que Pilato oye las acusaciones, entra y le pregunta al Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? Acuérdense, los judíos lo acusaron, él dice que es rey, ¿verdad?
Y de las tres acusaciones no le importa ni si es una amenaza para la nación, ¿verdad? Que le dijeron aquí, que pervierte la nación. No le importa la de prohibir tributo al César, la que le importa a Pilato es, eres tú rey de los judíos. Esa era la acusación más seria. Más seria, ¿por qué? Porque una persona que se autoproclama rey es una amenaza para el imperio. Es un revolucionario, es un rebelde. Si Roma no lo ha nombrado rey, ¿qué hace este proclamándose rey? Quiere armar un ejército para pelear contra Roma. Esa es la conclusión lógica, ¿no? Entonces, esto es un delito directamente contra el emperador. Pero la ley romana permitía que el acusado se defendiera de esto y tenía que responder. Ahora, yo siempre estoy pensando estas cosas, no sé por qué, hermanos, pero trato de pintar retratos en mi mente. ¿Qué está pensando Pilato de este hombre que le pregunta, eres tú rey de los judíos, verdad? ¿Qué está pensando? La apariencia del Señor no era de un rey. No era de un rey. Aquí están los judíos diciendo, mira, él dice que es rey, ¿no? Pilato sabía que los judíos estaban buscando a alguien, un rey, digamos, que los iba a liberar del yugo romano. Eso sí lo sabía Pilato. Y se tuvo que haber estado confundido y decir, caramba, estos judíos que dicen que viene un Mesías, un rey, un revolucionario que va a pelear contra nosotros y nos va a derrocar. Aquí hay uno que se está declarando rey. ¿Y qué hacen los judíos? Me lo entregan a mí para que yo lo mate. No tiene sentido. No tiene sentido. Es una hipocresía total, ¿verdad? Mostrándole lealtad a Roma y no a aquel que ellos alegaban se estaba declarando rey de ellos. No se entiende. De hecho, en otros evangelios, cuando surge el incidente con Barrabás y todas estas cosas, ellos dicen, nosotros no tenemos más rey que el César. Oye, ¿no están buscando ustedes un rey que los dirija en una revolución? Y ahora dicen que el César es su único rey. Hipócritas son, hipócritas, ¿verdad? Bueno, pues, ¿eres tú rey? Le pregunta Pilato al Señor. Ahora, como siempre hemos visto a través de este evangelio y otros, la respuesta del Señor es magistral, genial, espectacular, diría yo, ¿no? Y el Señor le responde con una pregunta y le dice, ¿eso lo dices tú por tu cuenta o te lo dijeron otros de mí? Y el Señor está buscando información de Pilato. Ahora, tenemos que entender que nadie le hablaba así al gobernador, al procurador de Judea, un hombre importante del imperio romano. Ningún acusado se atrevía a hablarle así. ¿Por qué el Señor le hace estas preguntas? Bueno, pues yo someto que está buscando información, porque el Señor no se va a autoincriminar él mismo. Él no le va a decir, sí, yo soy rey, ¿y qué? ¿Verdad? Él no va a hablar nada que lo incrimine a él ante esa acusación. Entonces él quiere ver de qué lado viene Pilato, ¿verdad? ¿De qué lado viene esta pregunta? Bueno, si Pilato lo dice por su cuenta, es decir, nadie le dijo a Pilato, mira, este hombre dice que es rey. Ya lo había oído de las acusaciones, eso es aparte. Pero anteriormente a esto, Pilato no ha oído de Jesús. Esa es lo que se presume, ¿verdad? Oye, tú no has oído de mí, no te han hablado de mí, no te han dicho quién soy yo. Eso es lo que le está preguntando el Señor, ¿verdad? Esto es por tu cuenta, nunca has oído de mí. Entonces, si es así, si Pilato, que lo dudo tremendamente que no hubiera oído del Señor, entonces el Señor entiende que lo único que le importa a Pilato es un asunto político. No le importa quién es Jesús, si es Mesías, si es el rey de los judíos, no le importa nada de eso. Es lo que está buscando si el Señor se autoproclamó rey, ¿verdad? Eso es lo que está buscando Jesús de Pilato. Lo dijiste por tu cuenta, tú nunca has oído de mí, ¿ok? Eso es una parte de la pregunta.
La otra parte, o lo oíste por medio de los judíos. Es decir, vinieron con chisme donde ti diciéndote que yo me he declarado rey de los judíos, que es falso, completamente falso, ¿no? Bueno, si ese es el ángulo de donde viene Pilato, entonces el Señor le tiene que explicar acerca de su reino, que es precisamente lo que sucede. Pero aquí hay algo interesante. La contestación de Pilato se enfadó contra el Señor, ¿verdad? No espera que un acusado le hable de esta manera, como dije, y le dice al Señor: ¿acaso soy yo judío? Ellos fueron los que te trajeron y te están acusando. ¿Ok? Entonces, ya ahí el Señor, gracias, el Señor ve de dónde viene Pilato. Cuando Pilato le responde esto, ya el Señor sabe el ángulo que tiene Pilato ahí, ¿verdad? Entonces, lo que le está diciendo Pilato ahí es: mira, a mí no me importan los judíos, no me importan las acusaciones que te están haciendo. Yo quiero saber si tú eres rey, si tú te has autoproclamado rey. Eso es lo que nos dice la contestación de Pilato aquí. Y estos no me van a influenciar a mí. No me importa lo que ellos digan. Yo soy el gobernador, soy el hombre más poderoso de toda esta provincia y hago lo que me dé la gana y nadie me va a influenciar. Entonces, cuando el Señor oye la respuesta, ¿verdad? Pues entonces el Señor le contesta apropiadamente y lo vemos en el versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Ahora, Pilato, te voy a explicar. Ya sé por dónde vienes, ya sé lo que quieres saber. Tú quieres saber si yo estoy rey. No te importa los judíos, lo que dicen ellos, lo que dicen de mí, etcétera. Está bien, ya lo sé. Pero te voy a explicar. Te voy a contestar la pregunta inicial. ¿Soy yo rey? Bueno, es que mi reino no es de este mundo. Eso es lo primero que le dice el Señor a Pilato. No es un reino terrenal como tú conoces y entiendes lo que es un reino. No es como el imperio de Roma, Pilato. Yo no soy una amenaza para Roma. No soy una amenaza para Roma. Mira, si mi reino fuera de este mundo, le dice el Señor, mis servidores hubieran peleado por mí y no me hubieran dejado ser entregado a Roma. No, a los judíos. Así que no te preocupes, Pilato. No tienes nada de qué preocuparte. Cuando Pedro sacó su espada en Getsemaní, el Señor le dijo esto en Mateo 26, 53, 54. ¿Acaso piensas que no puedo yo orar a mi Padre y que Él me dará 12 legiones de ángeles? Y esos iban a pelear por Él. Esos serían servidores, ¿no? Pero ¿cómo se va a cumplir la Escritura? Le dice a Pedro. Esto tiene que pasar. No es un reino terrenal, es un reino distinto. Pilato, tú no entiendes, no vas a entender mi reino. En este reino no se lucha con armas de guerra. Este reino no tiene ejércitos terrenales con armas terrenales. Este reino se lucha con el poder de Dios. El famoso pasaje de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Es una profecía que se le da al profeta Zacarías acerca de Zorobabel. Zorobabel fue el que inició el proyecto de construcción cuando regresaban del cautiverio de Babilonia. Iba a construir el templo, iba a echar los cimientos del templo. Y le dice el Señor a Zacarías: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor, hermanos. Así es mi reino, Pilato.
Y mis servidores, dice ahí, se refiere a unos servidores que pelearían si mi reino fuera de aquí, pero mi reino no es de aquí, así que no te preocupes, no van a pelear, ¿verdad? Porque mis servidores no son súbditos de un lugar en particular en la tierra, sino están compuestos de hombres, mujeres de toda lengua, de toda nación, de todo credo, de toda cultura, en los cuales yo he implantado mi reino en sus corazones. Esos son mis servidores. Es un reino de paz, de justicia y de verdad. Conclusión, Pilato, no tienes que preocuparte. No soy ninguna amenaza para Roma. La sedición no es posible porque mi reino en realidad no es de aquí. Así que tranquilo, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo el Señor aquí a Pilato. Ahora, Pilato no entendió ni papas, hermanos. Se lo garantizo. Lo único que escuchó fue mi reino. Escuchó esa frase. Entonces le dice en el versículo 37, así que tú eres rey. Entonces tú eres rey. Pues sabemos que no entendió nada. Y no lo culpamos, ¿verdad? No entendió nada. Ahora, el Señor le dice, tú dices que soy rey. No, lo dices tú. ¿Qué está diciendo el Señor a Pilato? No, Pilato, mira. Tú estás diciendo que yo soy rey como lo que tú entiendes que es un rey. Tú estás diciendo que yo soy rey como lo que ellos te han dicho, que yo me he declarado, que no es verdad, ¿verdad? Que es un reino terrenal. Eso lo estás diciendo tú. Yo jamás he dicho eso. Te acabo de decir que mi reino no es de este mundo. Por eso el Señor le dijo a Pilato, tú dices que soy rey, ¿no? Ahora, inmediatamente después de esto, el Señor le dice, yo para esto he nacido, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Ahora, aquí hay varias cosas que tenemos que analizar bien. Primero, la frase he venido. Para esto he venido. El Señor fue enviado, como lo hemos visto tantas veces en este Evangelio. Yo desciendo del cielo, ¿verdad? Mi Padre el que me envió. Él fue enviado, él no nació por medios naturales como nacen todos los hombres y digamos creció y de casualidad cayó allí donde Pilato. No, él vino con una misión en específica, fue enviado. Nació para gobernar un reino que es perpetuo, nos dice Lucas capítulo 1, 31 al 33, la profecía del ángel Gabriel a la Virgen María, ¿no? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, Israel, para siempre y su reino no tendrá fin. Para eso vino. Ahora, hay una misión que el Señor destaca aquí en su venida, ¿verdad? Yo para esto he venido. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Ahora, ¿qué testimonio de esa verdad hemos visto nosotros? Y nos limitamos aquí a este evangelio, ¿verdad? Podemos ir a los otros tres. Pero ¿qué testimonio hemos visto de esa verdad en este evangelio? Bueno, le puedo dar decenas y decenas y decenas de versículos. Pero lo vamos a resumir en tres partes. Número 1, los 7 yo sois. Los 7 yo sois con predicado, ¿verdad? Yo soy esto, yo soy con una descripción. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid. Ahí están los 7 yo sois. Eso es testimonio de la verdad. Porque el Evangelio de Juan en eso se concentra, en revelar la verdad de la identidad de Cristo. Número 2, el yo soy absoluto, el nombre de Dios. Yo soy y no hay descripción. El nombre de Dios, 4 consonantes hebreas
Yod Hei Vav Hei significa en realidad yo seré, como he explicado varias veces. 3 veces el Señor usó este nombre para él. Antes que Abraham fuese, yo soy. Después dice, porque si no creéis que yo soy, en sus pecados moriréis, le dice a los fariseos y a los religiosos. Y por último dice, cuando hayáis levantado, escuche bien, levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, punto. Yo no sé cómo hay gente que dice que Jesús nunca se declaró Dios. No me cabe a mí en mi lógica. No, Él nunca se declaró Dios. ¿Y qué es esto entonces? ¿Quién es yo soy? ¿Quién es el gran yo soy? Testimonio de la verdad. Yo vine para dar testimonio de la verdad. Y por último, el Señor dice, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Testimonio de la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad, de quién Él es, a qué vino. Eso es lo que le dice el Señor a Pilato. Ahora, versículo 38, Pilato se queda perplejo y le dice, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Y yo le tengo que dar crédito a Pilato, mis amados. Aquí le doy crédito, tremenda pregunta que le hace. Una pregunta magistral, espectacular. Tú dices que tú tienes la verdad. ¿Qué es la verdad? Defíneme la verdad. Y esto me dice a mí que Pilato, al igual que muchos hoy en día, están cansados de oír verdad por todas partes. De todos los fulanos que dicen tener la verdad. En esa época estaban los filósofos, ¿verdad? Los griegos, los romanos, los estoicos, ¿verdad? Y todos estos filósofos que debatían con Pablo. No, yo tengo la verdad. Estaban los sacerdotes de los dioses romanos, de toda esta mitología. No, nosotros tenemos la verdad. Y aquí viene un hombre con una apariencia, sin apariencia alguna, golpeado, torturado, rechazado por su mismo pueblo, y le dice, no, yo soy la verdad, Pilato. Y hoy en día, mis hermanos, no es diferente. Es más, se ha puesto peor la cosa. Ahora hay muchos más que alegan tener la verdad, ¿no es así? Muchos más. Las filosofías orientales, la nueva era, nosotros tenemos la verdad. El hinduismo, no, nosotros tenemos la verdad. El budismo, no, nosotros tenemos la verdad. Los musulmanes, no, nosotros tenemos la verdad. Y siga por ahí. Y los científicos ateos, no, nosotros tenemos la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? ¿Cuál es la verdad? Eso es una pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Bueno, después de todas estas cosas, Pilato determina que no hay amenaza. No hay amenaza. Este hombre es otro loco desquiciado que alega tener la verdad. Este hombre no es una amenaza para Roma, ¿verdad? Pero en una de las hipocresías más grandes de la historia, digo yo, aquel hombre que alegaba ser el poderoso, que nadie lo iba a influenciar, yo soy el procurador de Roma, ¿acaso soy yo judío? ¿Qué me importa a mí? Yo quiero saber de ti. A mí nadie me va a influenciar. Pues mire, fue manipulado como marioneta de circo. Y teniendo temor de los judíos aquí, en vez de decir, yo no hallo nada criminal en este hombre,
Caso cerrado, no me molesten, todo el mundo a su casa. Ay, no, miren, yo tengo la costumbre de soltarle un reo en la Pascua. ¿A quién quiere que le suelte? A este. No, a Barrabás. Y después vamos a ver lo que sucede en el capítulo 19. Aquel que creía poderoso, que nadie lo iba a influenciar, fue manipulado totalmente, como dije, hermanos. Bueno, la pregunta que hay dos preguntas que nosotros tenemos que hacernos de esta narrativa que hemos expuesto aquí, hermanos. La primera pregunta es: ¿el reino de quién? Por eso titulé este mensaje así. Mi reino no de este mundo. Entonces eso quiere decir que hay dos reinos. Eso está claro en la Escritura. Hay un reino terrenal y hay un reino celestial. ¿Verdad? El reino terrenal pertenece al príncipe de las tinieblas, nos dice la Escritura. Está compuesto por seres humanos dirigidos por un príncipe en total oposición a Dios. Eso es lo que se llama el mundo, ¿no? El sistema del mundo. Es un reino de injusticia, de guerras, de ambición de poder. Todo lo que vemos, hermanos, todo esto es parte de ese reino. Todo este desorden, este caos, esta maldad, es parte de ese reino terrenal. Ahora, ojo, porque este reino es temporal. Temporal. ¿Ok? El reino celestial pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Está compuesto por seres humanos también, que han conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. El reino se muestra en los corazones de las personas que han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hemos entregado nuestras vidas, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, lo hemos declarado Señor. Él es Señor de nosotros. Nosotros le servimos a nuestro Rey. Y en estos momentos, mientras siga existiendo ese reino terrenal, mientras estemos en la tierra de los vivientes, ese reino celestial es espiritual. Espiritual. Es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de equidad. Ojo, es un reino eterno. Todo lo opuesto al reino terrenal. El reino celestial no es terrenal ni por su origen, no se originó aquí. ¿De dónde vino el Señor? Del cielo. Ni por su propósito. Pilato, yo no vine aquí a conquistar naciones. Yo vine a recuperar lo que se había perdido. Yo vine a llevar a pecadores al arrepentimiento. A dar mi vida por el rescate de muchos, Pilato. A eso vine. Ese es el propósito de mi reino. Ni por sus medios. No es un reino que utiliza armas de guerra. Pablo nos describe claramente las armas que utilizamos nosotros en Efesios 6. ¿Cómo se pelea en este reino? Pues mire, usted se pone el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Sepa que es salvo, descanse en la gracia de Dios. La coraza de justicia, porque el Señor ha imputado su justicia en nosotros, en nuestros corazones. El escudo de la fe, que se utiliza ¿para qué? Para desviar todas las saetas, todas las flechas, dardos que nos tira el mundo, el enemigo. Y ustedes lo pueden mover en cualquier ángulo. ¿El cinturón de qué, hermanos? De la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el calzado del evangelio de la paz. ¿Por qué? ¿Por qué van los pies, hermanos? Porque nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio de la paz a otras personas. Pero hay dos armas más. La espada, que es la palabra, y la oración. Y estos son armas que espirituales, porque no luchamos contra carne y sangre,
sino contra principados y potestades y huestes de maldad en lugares celestes. Por eso es que es espiritual. Por ahora. Por ahora. Ahora, el reino celestial, siendo espiritual, tiene una presencia terrenal. ¿Por qué? Porque los súbditos del reino caminamos por este mundo. ¿Se acuerdan cuando dimos, no somos de este mundo, ¿verdad? Pero estamos en él? El Señor dijo, yo no soy del mundo, ustedes tampoco son del mundo. Pero estamos caminando por el mundo porque tenemos la misma misión que tuvo el Señor Jesucristo de dar testimonio de la verdad. Amén. Entonces se entrelazan esos reinos. Esto está reflejado en la parábola del trigo y la cizaña. Crecen juntos en el mundo, ¿no es así? Entonces, aunque es un reino espiritual, tiene presencia terrenal. Y esa presencia son todos los servidores, aquellos que peleamos de manera espiritual defendiendo nuestra fe. La pregunta entonces es, ¿a qué reino quieres pertenecer? ¿A qué reino quieres pertenecer? ¿Al temporal o al eterno? Esa es la pregunta. Los hermanos de la alabanza pueden subir. La segunda pregunta que nos debemos hacer y tratar de contestar, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, mis amados? Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta honestamente en algún momento en su vida, ¿qué es la verdad? Esto es una pregunta tremenda, hermanos, porque la verdad es una y solo una. No importa el tema, no importa el tópico de lo que se esté hablando, la verdad siempre es una. Si yo digo esto es blanco y eso es blanco y otro dice no es negro, pues las dos no pueden ser ciertas. Solo hay una verdad, hermanos. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Eso se llama, la verdad es absoluta, no es relativa a lo que tú pienses. Y ese es uno de los problemas que sucede y ha estado sucediendo por muchos años en nuestra sociedad occidental. Han visto la verdad como relativa. No, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Aunque sean opuestas, eso es ilógico e irracional. Alguno de nosotros, uno de los dos, tiene que estar equivocado. Eso es lo primero que tenemos que entender antes de contestarnos esta pregunta, ¿verdad? Entonces, entre tantas verdades, y se ha multiplicado, ¿verdad?, las definiciones y nuevas verdades siguen surgiendo. La pregunta que nos tenemos que hacer es: este hombre que no tuvo ni dónde recostar su cabeza, no fue poderoso entre reyes de la tierra, no fue parte de la élite, ¿verdad? No es erudito, sino despreciado, desechado, varón de dolores. ¿Es ese hombre la verdad? Esa es la pregunta que todo ser humano se tiene que hacer y se tiene que contestar. Bueno, Kenny, pues está bien. ¿Y cómo la contestamos? Bueno, pues muy fácilmente. Hay dos cosas que confirman que ese hombre sí es la verdad. Hay muchas, pero les voy a dar dos. Número uno, ese hombre se autoproclamó Dios. Él mismo se autoproclamó Dios. Usted tiene que entender la magnitud del significado de esta autoproclamación del Señor Jesucristo. Yo soy Jehová, creador del universo completo. Encarnado aquí en forma de hombre, yo soy Dios. Si usted busca en todas aquellas otras verdades que muchos alegan tener,
Ninguno se ha autoproclamado Dios. Ninguno. Así que esa es la primera confirmación. Y usted me puede decir, bueno, pero cualquiera se puede autoproclamar Dios. Es correcto. Pero no cualquiera lo puede comprobar. Y aquí viene la segunda. Él comprobó que sí era Dios con el hecho histórico real que después de ser crucificado en una cruz, después que estuvo 3 días en una tumba, resucitó. Y los muertos no resucitan. Y el problema es que muchos creen que eso es un cuento y una fábula. Ah, eso tú lo crees por fe. Los otros días le pregunté a una persona, ¿tú realmente crees que Jesucristo resucitó? O sea, realmente. Bueno, sí, por fe. ¿Por fe? No. Eso es un hecho histórico que se puede probar. Fácilmente se puede probar que el Señor sí resucitó. Entonces, si es Dios, comprobado con su resurrección, las otras verdades son porquería. Son porquería, hermanos. No hay competencia, no se pueden ni comparar. Si estas dos cosas son ciertas, una vez más, el caso está cerrado. No puede haber otra verdad. Porque es absolutamente cierto que el Señor resucitó, comprobando que es Dios. Y si es Dios, Él es la única verdad. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí, hermanos? Incline su rostro, por favor. Hay 3 personajes aquí: Anás, Caifás, que Juan no lo menciona aquí, pero sabemos que estuvo envuelto, y Pilato. Cientos de testigos también, pero vamos a tomar estos 3, mis hermanos. Medite en esto que voy a decir. Estos 3 personajes tuvieron la oportunidad de escoger la verdad, de escoger a qué reino van a pertenecer. Oyeron de la verdad, oyeron el testimonio de la verdad, oyeron del reino de la verdad, y los 3 erraron en su selección. Este es el punto mientras usted está meditando. Todo aquel que haya oído esta exposición de esta narrativa, inclusive todo aquel que habla la Biblia y lea esta sección, está en la misma posición que estas personas. Estás en la misma posición de Anás, de Caifás y de Pilato, que oyeron la verdad y oyeron la descripción del reino de la verdad. Y ahí está Jesús diciéndote, yo soy la verdad. Mi reino no es de este mundo. Yo doy testimonio de la verdad. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a escoger? Ahí con sus ojos cerrados y sus ojos inclinados, yo quiero hacer un llamado, hermanos. Si hay alguien aquí que no ha profesado ser parte de esta verdad y de este reino eterno públicamente, yo voy a orar por usted. Pero nosotros nos gusta que la persona proclame su fe en público. En público. Y yo voy a hacer una oración. Si usted ha sido redarguido por estas palabras, este testimonio de la verdad, simplemente usted se puede levantar de su silla y pasar aquí al frente al altar, sin tener vergüenza ninguna, porque lo que vamos a hacer es orar por usted. Si usted quiere recibir el testimonio de la verdad, quiere entrar en el reino de la verdad, usted se levanta de su silla con valentía y me pasa aquí al frente mientras yo oro, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios.
Primero te damos gracias. Gracias por el testimonio de la verdad. Gracias, Señor, porque tú viniste y nos diste claramente ese testimonio. Gracias, Señor, porque muchos aquí, en un momento en nuestras vidas, tomamos esa decisión de conocer la verdad. Y la verdad nos hizo libres, de conocer y ser parte de tu reino eterno. Y lo hicimos con valentía frente a los hombres y frente a ti en público, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, por tu gracia, por tu amor y misericordia, hiciste todas estas cosas. Yo te pido, si hay alguna persona aquí, Señor, que nunca ha hecho esta profesión, que nunca ha respondido públicamente a esta exhortación de venir ante ti, Señor, y ante todos estos testigos a decir: yo quiero ser parte del reino, yo quiero conocer la verdad, yo quiero arrepentirme de mis pecados y quiero declarar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Yo te pido, si hay alguien aquí, Señor, que lo levantes de su asiento, Señor. Que no haya vergüenza en su corazón. Simplemente, Señor, que lo traigas, Señor. Que lo empoderes con tu Espíritu Santo y lo convenzas, Señor, de esta verdad. Padre Santo y Padre bueno, Señor, siempre a ti te daremos la gloria, te daremos la honra y siempre seguiremos predicando el testimonio de la verdad, aquí y fuera de aquí, Señor. Capacítanos, pues, empodéranos, pues, para dar este testimonio con poder, con firmeza, con perseverancia, Señor, sin avergonzarnos de quienes somos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. A ti la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Todos decimos amén.